compañeros, pues vamos a continuar con nuestra segunda unidad. Bien, en esta unidad vamos a tocar los siguientes puntos, compañeros. Por favor, analizaremos lo que es el lenguaje normativo y estudiaremos las diversas acepciones de la palabra derecho. Por lo menos antes de ir a consumir los alimentos respectivos, compañeros, quiero analizar por lo menos que nos dé tiempo el tema del lenguaje normativo, que es una parte importante que quiero desarrollar con ustedes. Empezamos con lo siguiente, compañeros. Cuando hablamos del lenguaje normativo, vamos a distinguir que existen distintos tipos de normas. Normas morales, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas. ¿Ok? Tenemos que distinguir las características de cada una de estas normas. Y vamos a empezar con una pequeña clasificación, compañeros. La primera clasificación que voy a referir con ustedes es a las que tienen características de ser unilaterales y las normas bilaterales. A ver, en las unilaterales está la intervención de un solo sujeto, de una sola persona. Y no interviene nadie más. ¿Sale? Esta persona se relaciona consigo mismo. ¿Sale? Se relaciona con Dios o se relaciona con un grupo social al cual pertenece. ¿Se entiende? Pero hay una interacción de un solo sujeto. Se relaciona consigo mismo, en su conciencia, en lo que él piensa, cuando hablamos de la moral. Se relaciona con Dios cuando hablamos de un aspecto religioso, o se relaciona con el grupo social cuando hacemos mención de la norma social. Muy bien. Y en la relación bilateral, siempre hay interacción entre dos o más partes. En una relación de derecho, no puede haber una interacción con un solo sujeto. Aquí no habría ninguna interacción en el derecho. En la relación de derecho siempre vamos a tener dos partes. ¿Vale? Depende cada una de las materias, pero vamos a tener dos partes. Vamos a poner a una persona, le llamamos acreedor, y la otra persona la llamamos deudor. Compraventa. A una persona la llamamos y a la otra comprador. Y así podemos ir mencionando cada caso en particular. Pero una relación bilateral requerimos la interacción con otra persona. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Vámonos con un segundo aspecto. ¿Quedó claro el elemento unilateral y bilateral de las normas? Bien. Segundo aspecto, por favor. Señalamos el aspecto interno y su aspecto externo. Ok. Aspecto interno. Lo que esta persona le pase por la mente trasciende. Por ejemplo, en el tema de la norma religiosa, inclusive
pensar en contra de lo que establecen las Sagradas Escrituras implica un pecado. ¿Sale? Hasta el aspecto de lo que pienso internamente en relación a la educación, a los principios que me dieron mis padres y yo no cumplo con ello, estoy incumpliendo con una norma moral. ¿Se entiende, compañeros? Se queda en un aspecto interno, pero tiene trascendencia. Hasta en el aspecto interno hay una consecuencia. En el caso de la moral, la consecuencia, pues sería el remordimiento. ¿Ok? Y en el aspecto religioso, pues le fallamos a Dios y cometemos un pecado. En el aspecto externo, compañeros, la conducta del ser humano no se puede quedar aquí, en un plano subjetivo, sino todo lo contrario. Esta conducta se materializa y produce consecuencias de derecho. Produce una consecuencia social. Tiene una repercusión porque no se quedó aquí, sino se lleva a cabo. ¿Se entiende, compañeros? Se externó la conducta. ¿Vamos bien? Ok, vamos entendiendo estos conceptos porque ahorita que lleguemos con la clasificación les va a quedar muy claro. Siguiente punto, compañeros. ¿Quedó claro el aspecto interno y el aspecto externo de la norma? Sí. Muy bien. Siguiente punto. Vamos con el aspecto coercible y el aspecto incoercible. Coercible. El incumplimiento de la norma tiene una sanción. El incumplimiento de la norma tiene una pena. El incumplimiento de la norma tiene una multa, etcétera, etcétera. Hay una consecuencia por no cumplir. Incoercible nos dice que no hay castigo, no hay pena, no hay multa, no hay sanción, entre comillas, no hay consecuencia. Porque hay personas que a lo mejor, aunque no sufran una consecuencia en esta vida, les importa cuál va a ser las cuentas que van a rendir ante Dios. Y entonces, por ejemplo, las normas religiosas, aunque terrenalmente no tienen castigo, frente a Dios hay una consecuencia. ¿Se entiende, compañeros? Unas son objeto de castigo, objeto de sanción, y las otras, entre comillas, no lo tienen. ¿Sale? Muy bien. Levantaron la mano, escucho a Eduardo y después a Lina. Eduardo, te escucho, por favor. Sí, era un comentario para hace rato, profesor, pero no, de este tema no. No sé si quiere que lo comentemos o... No, era para incluir en el grupo a un compañero, en el grupo de WhatsApp, a un compañero que no está dentro, pero no se preocupen. Ok, bueno, sí, ahorita con licenciado Francisco, ahorita lo vemos rápido, ¿eh? Gracias. Alina. La manita para que ya no la tengas levantada. Ok. Alina, pregunta. Sí, es respecto a lo de las normas religiosas. Ajá. Bueno, he notado que al momento de, por ejemplo, cuando se inician carpetas o se inician ese tipo de investigaciones o hay un proceso o se pregunta qué religión profesa la persona. ¿Por eso mismo se toman en cuenta o por qué se preguntan? Pues a lo mejor para conocer un aspecto subjetivo de la persona, pero no trasciende, o sea, no sé, para ver qué tanto se encuentra involucrado en una religión, pues qué tanto a lo mejor un aspecto moral puede pesarle en la comisión de un delito. Posiblemente sea para eso, pero
De ahí en fuera no tiene ninguna trascendencia la profesión que profesemos, ¿eh? Ok, entonces vendría como de la mano cuando una víctima o a un imputado se le pregunta sobre qué religión profesa, para tener en cuenta sobre sus lineamientos morales también. Podría ser como un aspecto, un lineamiento moral, ¿no? Hasta cierto punto Ok. podría ser una consideración subjetiva, ¿no? Decir, bueno, pues el sujeto dice que profesa tal religión, pero sin embargo su conducta, su comportamiento es contrario, ¿no? Ok, entonces ya supongo que ya de ahí se abren más litigios y más situaciones. Más que un litigio, le serviría para la autoridad un poquito para conocer el aspecto subjetivo del Ajá. sujeto activo del delito, más que alguna responsabilidad, pues no se podría establecer. Ok, muchas gracias, ¿Verdad? profesor. Sí, muy bien, compañeros. Coercible, incoercible. Voy al siguiente punto para que lo vayamos analizando. Autónomas y heterónomas. Autónomas y normas que son heterónomas. Aquí vamos. Cuando hablamos de autónomas, hacemos implicación, compañeros, de que la conducta del ser humano se rige por los valores, se rige, perdón, valores, aquí le puse valores. Valores se rige por los principios, se rige por la educación, se rige por la costumbre, etcétera, etcétera. Esos son los aspectos que rigen a las normas autónomas. Si ustedes se fijan, siguen siendo aspectos algo subjetivos. ¿Sale? Mientras que las normas heterónomas se rigen porque la conducta del hombre, del ser humano, se subordina al mandato de la ley. La conducta del ser humano se subordina a un mandato religioso establecido en un libro sagrado, como por ejemplo la Biblia. La conducta del ser humano se rige, se subordina a un convencionalismo social, si quiere ser aceptado dentro de un determinado grupo. ¿Se entiende, compañeros? Ok, si se fijan, esto llega a ser un poco más objetivo. Por eso decimos que lo que es moral para una persona puede ser que para otra no lo sea. Muy bien. Ok. Continuamos con esta exposición, ya para llegar al punto de intermedio. Decimos lo siguiente, compañeros. Empezamos con las normas morales. Rigen la conducta que proviene de nuestro interior. ¿Sale? Esas cuestiones internas nos ayudan a tomar decisiones que van entre el bien y el mal. Muy bien. Esas decisiones se rigen por el tema de que son normas unilaterales. Ya explicamos en qué consiste. Cada individuo se relaciona consigo mismo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Es una norma que basta con que se quede en un plano interno. No necesita exteriorizarse. No necesita producir ninguna consecuencia frente a terceros. ¿Vamos bien? Sobre el incumplimiento de una norma moral, no hay castigo. La consecuencia que ya hicimos mención es el tema de el remordimiento. Sentirme mal conmigo mismo, ¿verdad? Sentirme mal
porque fallé. ¿Qué regula estas normas morales al ser autónomas? Se vincula la educación de cada persona, se vincula la costumbre, se vincula los valores, se vincula la cultura, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos subjetivos son los que tienen gran implicación con las normas morales. Por eso se dice, lo que es moral para una persona puede ser que para la otra no sea moral. Sigue siendo un aspecto muy subjetivo, muy interno. ¿Vamos bien? Ok. Normas religiosas. Estas normas provienen de esas prácticas religiosas, de esas creencias divinas que nosotros practicamos, que nos inculcaron nuestros padres, que seguimos por convicción. Aquí hay una relación que tiene cada ser humano con Dios. La relación del ser humano con el Ser Supremo, que es Dios, que no es ningún sujeto tangible, sino todo lo contrario, es intangible, ese vínculo que todos tenemos con Dios. Podremos estar 1,000,000 de personas en la Meca reunidas, pero cada quien tiene un vínculo directo con Alá. ¿Sale? En el caso de las normas religiosas de índole del musulmán. Para los cristianos, aunque muchas personas se encuentren en una reunión, hay un vínculo directo entre la persona y Dios. Por eso son unilaterales. Son internas porque hasta en ese aspecto se puede castigar. ¿Sale? Porque Dios es omnipotente, porque Dios es todopoderoso, porque Dios lo sabe todo. Y aunque no lo exterioricemos, le fallamos a Dios con el pensamiento. ¿Se entiende? Son normas que son incoercibles porque no hay una sanción, no hay un castigo, no hay una consecuencia, a menos, escuchen bien, en este régimen jurídico. Vámonos al Islam, vámonos a Arabia Saudita, vámonos a Kuwait, vámonos a Irán, vámonos a una nación árabe. ¿Trae consecuencia no seguir la norma del Islam? Sí, ahí sí hay consecuencias, ahí sí hay castigo, ¿eh? Entonces, a menos para esta latitud no hay castigo, no hay consecuencias. ¿Siempre fue así? No, en el pasado sí había consecuencias. Tan es así que en México teníamos la existencia de un tribunal llamado Tribunal de la Santa Inquisición, ¿eh? Y no cumplir con normas religiosas sí traía castigo, consecuencia. Ahorita, si Eduardo decide no ir a misa, si Eduardo decide no seguir su religión, pues no pasa nada. La consecuencia de Eduardo va a ser sentirse mal al final porque le falló a Dios. Si es una persona muy religiosa, pues va a sentir esa situación de que no cumplió con Dios. Benito, te escucho, por favor. Sí, disculpe, profesor, y cuando sucede que la persona es atea, por ejemplo, y no se aplica ninguna norma. Pues en todo caso, pues tiene una convicción muy personal. A lo mejor no cree en Dios, pero a lo mejor tiene una convicción en relación, por ejemplo, si usted pertenece a un grupo, no sé, de estos grupos que se llaman de las logias masónicas, o de alguna manera usted cree en la razón, o sea, al final de cuentas hay un vínculo, hay una situación que tenemos una cierta creencia y sería el vínculo que lo reuniría. Tal vez usted no crea en Dios, pero a lo mejor cree que el hombre es la base del universo, cree que de alguna manera estamos, la razón es la que rige al mundo. Entonces, al final de cuentas, hay una convicción en algo superior, ¿no?
Y eso sería tanto como tener esa convicción hacia Dios. Gracias, maestro. ¿Sí? Muy amable. Heterónomos. Atención. La conducta del ser humano se subordina a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se puede encontrar en un libro sagrado. La Biblia, ¿vale? Somos musulmanes, el Corán, somos judíos, la Torah, somos mormones, la Biblia y el libro del Mormón, somos testigos de Jehová, la Biblia y demás doctrinas que promulgan, el Atalaya y demás. Al final de cuentas hay una subordinación en la conducta del hombre al mandamiento divino de Dios. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Muy bien. Compañeros, las normas sociales, rápidamente, ya casi llegamos a este punto de intermedio, compañeros. Las normas sociales tienen una implicación en relación al grupo social al cual pertenecemos o al cual pretendemos pertenecer. Si queremos ser aceptados, ¿verdad? Si queremos ser aceptados, nos vamos a regir por esos convencionalismos sociales. Es una relación unilateral de cada ser humano con el grupo social. ¿Sale? Con el grupo social al cual quiero pertenecer. Muy bien. Ok. Las normas sociales, para que operen, tienen que externarse, ¿eh? No se pueden quedar en un plano interno. Tienen que externarse, tienen que llevarse a cabo, tienen que materializarse. ¿Se entiende? Si no cumplo con el convencionalismo social, si no cumplo con los requisitos que me pide el grupo social, si no cumplo con los principios que establece la sociedad, no hay castigo. El castigo puede ser el repudio, el castigo puede ser el rechazo social, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿A qué se subordina la conducta del hombre? A los convencionalismos sociales que nos impone el grupo social al cual pertenecemos, pretendemos pertenecer o queremos convivir adecuadamente dentro de la sociedad. ¿Vamos bien? Ok. Vean, por favor, hay algunas veces que no solamente nos relacionamos con una norma, sino un acto puede repercutir la aplicación de varias normas. Vamos a ir evolucionando en este comentario. Vamos a verlo. A sujeto A lo educaron para respetar a sus mayores. ¿Sale? Para que en esa situación, en el caso de que una persona mayor requiriera un lugar, él lo cediera, ¿verdad? Desde un primer aspecto, podríamos hablar que todo esto queda en un plano de normas morales. Sale de la casa, se sube al autobús y en el autobús, esa cuestión de respeto a los mayores, resulta que una persona mayor se sube y ve y A, no le cede el asiento a B. Ya externó su conducta, ya no se quedó en un aspecto moral, porque quedarse en un aspecto moral es que hubiera quedado aquí, en el pensamiento. La externó. ¿Sale? Y más aún, se sentó en un lugar reservado para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad, para mujeres que se encuentran en estado de gravidez. ¿Qué norma está infringiendo, compañeros? La social. Una norma social. Y si más aún en estos autobuses el gobierno hubiera elaborado un reglamento y señalado sanciones
Para las personas que no respeten esos lugares, ¿qué norma se está infringiendo? Jurídica. Jurídica. ¿Se entiende, compañeros? No encasillemos la conducta a un solo tipo de norma. Por ejemplo, les menciono algunas normas. La ley de Dios, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Sale? Un mandamiento. No matarás. ¿Constituye un delito como tal? Sí, ya. Es una norma religiosa, pero se materializa también en una norma jurídica cuando se contempla el delito de homicidio. ¿Se entiende, compañeros? Otra. No hurtarás. Aunque se encuentra en los 10 mandamientos, que es una norma religiosa, se materializa cuando hablamos del tipo penal de robo. ¿Se entiende, compañeros? Y al final, por poner un ejemplo, varias normas religiosas tienen una implicación cuando se materializan como conductas reprochables por las normas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Como abogados tenemos que tener esta noción porque esto, de alguna manera, nosotros vamos a implicar cuáles son las normas que en un caso en particular debe de tomar en consideración el juez. ¿El juez debe tomar normas religiosas en consideración para emitir su sentencia? No. ¿Debe tomar normas morales? No. ¿Debe tomar normas sociales? No. Pero aunque sí, pueden generarle un criterio subjetivo para tomar en consideración elementos que tiene el sujeto, pues para establecer su sanción. Por eso es tan importante el aspecto moral, incluso en un juicio penal. Les pongo un ejemplo, compañeros. Si yo llevo a esta persona a una controversia penal, pues ¿qué creen que el juez sí lo va a tomar en cuenta? Que digamos es una buena persona, es una persona que cumple con sus impuestos, es una persona que nunca ha cometido un delito, es una persona que tiene un trabajo estable, es una persona que pertenece a un grupo religioso, es una persona que tiene estudios, es una persona que cumple pues con los deberes que tiene como ciudadana y por algunas causas se encontró involucrada en un delito. ¿Sale? Hay que tomar en consideración para que cuando le apliquemos la pena sea justa. ¿Sale? Por algunas circunstancias, discúlpenme compañeros que lo diga, pero en alguna ocasión podemos implicarnos en una cuestión de alguna cuestión jurídica, alguna cuestión que a lo mejor esos aspectos sí serán tomados en consideración, por lo menos para valorar el aspecto interno de cada persona. Hasta en el derecho penal sí se valora la cuestión interna, el por qué, las razones, porque hablamos de las causas. La escuela penal que tenemos vigente es la del causalismo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Y bueno, para llegar al punto intermedio, llegamos con las normas jurídicas. Vean, las normas jurídicas, las cuales regulan la conducta externa de los hombres y se hacen efectivas a través de la coacción, tienen estos elementos. Siempre, 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 compañeros, tiene una relación bilateral. ¿Vale? Ni modo que diga Josefina, voy a celebrar un contrato conmigo mismo. No se puede, ¿verdad? O que diga Miriam, voy a hacerme un préstamo, un contrato de mutuo conmigo mismo. Me voy a prestar 5,000 pesos yo solito. Pues no se puede, ¿verdad, compañeros? Las normas jurídicas siempre requieren una relación bilateral. ¿Sale?
Las normas jurídicas en ningún supuesto se quedan en un plano interno. Tienen que externarse, tienen que producir consecuencias. ¿Se entiende? El incumplimiento de una norma jurídica trae una sanción, trae un castigo, trae una consecuencia. La conducta del ser humano se subordina al mandato de la ley. Muy bien. Ok. Bien, compañeros. Estos son aspectos que debemos tomar en consideración cuando hablamos del lenguaje normativo. ¿Sale? Distinguimos entre normas morales, normas jurídicas, normas sociales y normas religiosas. Ya vimos algunas características, por favor, y vimos de alguna manera, distinguimos en qué caso se va a aplicar cada una de ellas. ¿Vamos bien? Ok, bien. Para no afectarlos más con el tiempo y también considerando que ya es hora de los alimentos, siendo las 2 de la tarde prácticamente ya con 18 minutos, licenciado Francisco, pues ello implica que tenemos la hora de comida para que a las 3 de la tarde con 18 minutos continuemos con esta asignatura. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Bien, entonces, por favor, muy puntuales, 3 de la tarde.